Con su permiso, Presidenta. Quiero decirles que yo, su servidora, puse un punto de acuerdo por la represión que tuvieron los migrantes en el mes de agosto. Y, pues, lógicamente, ratifico lo que dijeron los senadores que me antecedieron, que si no queremos que maltraten a nuestros migrantes en la frontera norte, debemos de cuidar que no se violen los derechos de los migrantes de la frontera sur. Buenos días, compañeros y compañeras senadores. El artículo 1 de nuestra Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Además, establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, ratificada por México en el 1999, compromete a los Estados partes a respetar los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes resalta las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. Además, establece que en el principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños, adolescentes migrantes. A pesar de este marco de protección jurídica a los derechos humanos de las y los migrantes en nuestro país, en los últimos 20 años se han agudizado las denuncias de violaciones a derechos humanos contra la población migrante. De igual forma, se incrementó el peligro a transitar por nuevas rutas que son más peligrosas por la presencia de la delincuencia organizada y la ausencia de ayuda humanitaria que pueda asistirles en el camino. Las y los migrantes que arriban a México llegan huyendo del desempleo, salarios miserables, pobreza y violencia provocados por el neoliberalismo, así como de la desestabilización económica y política derivada por los embargos y sanciones impuestos por Estados Unidos. Como lo escribiera la periodista Lidia Cacho, los estudios demuestran que la migración masiva de la infancia es provocada por el miedo a perder la vida en manos de los cárteles, de pandillas por violencia intrafamiliar y violencia institucional. No van atrás de un sueño, solo huyen de una pesadilla. El uso de la fuerza y el cierre de fronteras no es la solución al problema migratorio, solo nos aproxima a la barbarie. Así lo acreditan la represión ejercida contra los migrantes el pasado 28 de agosto en Chiapas, los cuales resultan preocupantes, pues muestran elementos del Instituto Nacional de Migración reprimiendo a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, incluyendo niñas, niños, contrario a lo establecido en nuestra Constitución. El pueblo mexicano nos encomendó la tarea de acabar con el neoliberalismo en nuestro país. Ese combate debe extenderse al ámbito internacional porque el neoliberalismo es la principal causa de las desgracias de los pueblos del mundo. La solución de fondo implica que los gobiernos prioricen el bienestar de sus pueblos y no las billeteras de las transnacionales. Y aquí recuerdo lo que acaba de decir el presidente, nuestro presidente en la ONU, que las potencias económicas respeten la autodeterminación de los pueblos y desistan de embargos, invasiones y guerras de rapiña. Un nuevo orden mundial donde el bienestar de los pueblos del mundo sea la prioridad y sean ellos los soberanos. Es necesario implementar medidas para salvaguardar la integridad y los derechos fundamentales de la caravana de personas migrantes que transita por Chiapas, tal como lo solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De igual forma, es necesario fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, para acelerar los procesos de asilo y generar alternativas migratorias que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, como lo plantea la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy convencida de que el Gobierno federal tiene un compromiso irrenunciable en la defensa de los
derechos humanos. Es por eso que imágenes como las que vimos en Chiapas no deben quedar sin una investigación exhaustiva de los casos denunciados de violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, para con esto garantizar la prevención y generar garantías de no repetición. Debemos establecer vías legales y seguras para que nadie se tenga que jugar la vida para migrar. Es necesario garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes migrantes, por lo que se vuelve inaplazable la aplicación de protocolos migratorios que protejan la vida de toda persona que se encuentre en nuestro territorio nacional. Por lo anterior, le solicito el voto a favor para la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración un informe sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera del estado de Chiapas, y se le exhorta a generar mecanismos para garantizar y asegurar la integridad y el respeto de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres y hombres migrantes que se encuentran en nuestro país. Finalmente, por la fuerza no pueden contenerse las migraciones masivas. La solución de fondo es consolidar el sistema económico que impulsa la Cuarta Transformación, el cual prioriza el bienestar de los pueblos por encima de las ganancias de monopolios transnacionales. Todas y todos somos migrantes, ningún ser humano es ilegal. Gracias, presidente.